les decía yo, habíamos visto en Santiago que decía parte de la Biblia, empezaba en Santiago 1, empieza diciendo que tengamos mucho gozo cuando nos enfrentemos a diversas pruebas, ¿no? Porque la prueba produce en nosotros fe a través de la paciencia, ¿no? Y dice que la paciencia pues sea completada o nos perfecciona o nos hace cabales, ¿sí? Sin que nos falte cosa alguna con respecto al Evangelio o con respecto a nuestra misma salvación, o sea, los conceptos que tenemos. Luego, en el mismo capítulo 1, en el versículo 12, decía Santiago que, antes decía en el 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y que el que tenga fe, que no dude de esta fe, porque el que tiene fe, que las cosas que pidamos, la fortaleza y demás, las pidamos con fe, ¿no? Y dice que no dudemos el hecho de recibir estas cosas que pidamos a Dios, sabiendo que Dios es fiel, que Dios es real, porque el que duda, pues no le agrada a Dios, ¿no? Que es lo que dice el 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y antes en el 7 dice que el que duda, no recibirá cosa alguna del Señor, porque está dudando. Y después, ahora sí, en el 12, decía que bienaventurado el varón que soportaba la tentación, porque cuando el varón soporta la tentación, a veces es una prueba, y a veces es y dice que cuando soportas esa prueba de tentación, ganas la corona de la vida, ¿no? Y eso se puede soportar solo la tentación cuando estás bajo la doctrina de la palabra, bajo la sombra del Omnipotente, cuando estás siendo protegido por el Señor, porque es una promesa para los que le aman, no es una promesa para cualquier persona, ¿no? Y entonces dice el 13 que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte del Señor, porque el Señor no tienta a nadie. Y poníamos el ejemplo de Job. El Señor puede permitir que Satanás nos tiente, que Satanás nos toque, porque a Job le dice, ¿no?, que lo puede tocar en todo menos en su vida. Y dice más adelante en el 14 que cada uno es tentado de la misma concupiscencia, de la misma maldad que nosotros tenemos ya como parte de nuestra naturaleza, ¿no? Parte de lo que tiende a ser la naturaleza. Entonces dice, que no nos equivoquemos, dice, todas las cosas buenas y todo don perfecto, toda dádiva y todo don perfecto vienen de Dios. Entonces, lo malo que es una tentación, las pruebas y demás, el Señor permite que entremos en esas etapas. Decíamos que no siempre porque estemos mal, a veces es porque tenemos que dar testimonio de cómo Dios nos saca de esas pruebas, cómo nos saca adelante, para que nosotros seamos de fortaleza, de consuelo para aquellos que nos rodean, ¿no? Y dice después que el Señor, ya habíamos visto cuando vimos el sacerdocio de Melquisedec, sobre el cual estaba la doctrina del Señor Jesucristo, y que ahora nosotros nos hace sacerdotes también de ese tipo de orden, que es un sacerdocio inspirado por el Espíritu Santo. Dice en el 18 que el Señor de su voluntad y por su palabra de verdad, su palabra de evangelio, su palabra de consuelo, el Señor permitía que nosotros fuéramos los primeros de sus criaturas, ¿no? Hablábamos de que a los ángeles nunca les dijo que ellos eran el Hijo, como se lo dijo al Hijo cuando hablaba del Señor Jesucristo. Entonces, y aquí vemos, ¿no?, que pues en parte se refiere a eso, somos criaturas, y lo vimos ahora en la predicación, somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, llamados a ser apartados por Dios, ¿no? Y entonces después veíamos que una vez que nosotros tenemos la fe,
Una vez que nosotros estamos cumpliendo la palabra y pasamos por estas etapas de pruebas, o pasamos pruebas para que nos sujetemos a la palabra, depende de la situación, entonces dice que debemos de ser hacedores de la palabra, ¿no? Ya hablando del 19 en adelante, dice que entonces debemos de ser prontos para oír, prestos para oír, dispuestos para oír, pero que debemos de ser tardos para hablar y tardos para enojarnos. Y entonces dice, la ira no hace cumplir la justicia de Dios. Cuando nosotros nos enojamos y gritamos, insultamos, desobedecemos y hacemos lo que es nuestra voluntad, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y es lo que dice el 20. Dice, entonces, desechando toda inmundicia, dice, y toda malicia, dice, recibamos mansamente, con toda paz, con toda inteligencia, con toda sobriedad, recibamos, ¿no?, la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, ¿no? No lo dice aquí, pero fue implantada en nuestros corazones, la cual puede salvar nuestras almas, ¿no? Debemos de tener esa serenidad para llevar a cabo la palabra, lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Dice, entonces seamos hacedores de la palabra y no nada más oidores, dice, porque si somos solamente oidores, pero hacemos lo que queremos, lo vimos en la clase pasada, pues entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y eso dice el versículo 22. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no se apega a la palabra, entonces venimos a ser como aquellos jóvenes que vienen, se ven en un espejo y en cuanto se voltean, se olvida la imagen que habían visto, ¿no? Mas el que, dice en el 25, mas el que ve atentamente en la perfecta ley, en el conocimiento del Espíritu para perfeccionar la ley. ¿Se acuerdan que la ley, decíamos en algunas de las clases pasadas, que lo que la Biblia dice es que era para que nadie pudiese salvarse por la ley? Nadie se puede salvar por las obras, entonces tiene que ser por fe. Y por eso empieza esto desde la fe, ¿no? Empieza la enseñanza desde la fe. Y entonces dice, porque dice, mas el que mira atentamente estas partes de la ley, por decirlo, la de la libertad, y persevera en esta libertad o persevera en esta enseñanza, no eres un oidor olvidadizo, sino que te conviertes en alguien que hace la palabra, dice, entonces eres bienaventurado, porque, híjole, la Biblia es bien perfecta. Hablaba de que de acuerdo a la fe tenemos gracia con Dios, ¿no? De acuerdo a la fe tenemos obediencia, de acuerdo a la fe tenemos cierto temor de Dios, y de acuerdo a todo eso pues nos ponemos obedientes, hacemos lo que se nos pide. Y todo eso, si se fijan, lo vamos viendo a través de la Biblia, a través de los pasajes, y nos va llevando a este grado de perfección, a este grado de enseñanza que nos deja ver que somos entonces bienaventurados. Somos bienaventurados en lo presente y somos bienaventurados en lo porvenir, porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Y por otro lado, tenemos la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces se puede decir que muy bienaventurados tanto en vida como en muerte. El Señor está siempre en control de nuestras vidas, y eso también es un consuelo y es un remanso de paz que nos permite estar pues siempre gozosos, darnos nuestro tiempo, poder estar en la presencia de Dios. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, pero no puede refrenar la lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjense qué delicada es la situación de la lengua, qué delicada es la situación de criticar, de decir groserías, qué delicada es la situación de mentir, y todo eso que conlleva a los pecados de la lengua, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la lengua? Entonces dice,
ya me perdí otra vez. Allá dice, entonces el que no, el Espíritu Santo no le ministra que la forma de hablar, la forma de expresarse y la forma de hacer las cosas están mal hechas, tal persona está engañándose a sí misma, no está siguiendo la voluntad de Dios. Y dice, se engaña en su propio corazón, ¿no? Creen estar haciendo lo bueno cuando nada que ver con la realidad. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando vimos esta parte del versículo, yo les decía que era muy bonito esta parte, porque aquí está hablando de la religión pura y sin mancha. Y en la clase pasada, en las notas, les dejé cuando habla de cuál es el ayuno verdadero y después cuál es el diezmo correcto. Entonces, conforme nos lo va mostrando la Biblia, y todos hablan de lo mismo: hacer el bien al prójimo, ver por las viudas y por los huérfanos. Y en eso, fíjense, se concentra esta religión pura, se concentra el diezmo y se concentran el ayuno perfecto. Los tres te dicen que es ver por el prójimo. Ok. Y entonces, vean las notas de la clase pasada, porque vienen las citas bíblicas donde hago la referencia a esto. Dice, amonestación contra la parcialidad. Y entonces, en esta amonestación contra la parcialidad, dentro de este resumen de lo que vimos la clase pasada, estaba que decía que dice, no ha elegido Dios en el 2:5 dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, aquí nos está haciendo la confirmación. ¿Por qué estamos viendo por las viudas y los pobres? Y a los pobres y a los ladrones, decía el Señor Jesucristo, es a los que vino Él. Entonces, la principal doctrina no está en hacer las riquezas o en ser parciales y favorecerse hacia el mundo o darle la razón al mundo. El Señor vino para aquellos que padecen, aquellos que están sufriendo. Dice el 8, si en verdad cumplen la ley conforme a la Escritura y dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces están haciendo bien. Ven cómo todo está asociado, cómo se resume todo en el 8 de todo lo que hemos visto en capítulos y libros anteriores, y como yo les decía en este versículo tan bonito del 1:27. Y entonces dice, pero si ustedes hacen acepción de personas y entonces favorecen a los ricos, pero desfavorecen a los pobres, dice, entonces están cometiendo adulterio. También dice, cometen pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cualquiera que infringe alguna parte de la ley, infringe todo punto de la ley, te vuelves culpable en toda la ley. Y después dice el 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, ¿no? Y así se apega todo, ¿no? A veces veíamos muy radical el hecho de no mentir, regresando a los pecados de la boca, de la lengua, contra no matarás, ¿no? Se ve demasiado extremo, pero a fin de cuentas estás infringiendo la ley, y como dice, el que infringe uno de estos mandatos de la ley, infringe toda la ley. Entonces nos hacíamos pecadores, por eso cuando vivíamos en el mundo, porque como veíamos en el libro de Hebreos, si no me recuerdo, nos hacemos sujetos éramos esclavos del pecado con Satanás. Entonces cualquier pecado que cometíamos
pues cualquier pecado seguía nos hacía esclavos. Esto no quiere decir que si llegamos a fallar, nosotros seamos otra vez esclavos de pecado con Satanás, porque el sacrificio de Cristo, como lo veíamos, fue hecho una vez y para siempre. Y el sacrificio de Cristo también es universal, es eterno, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cualidades que vimos cuando vimos la doctrina de Melquisedec, dicha a través de Jesucristo, inspirada a través del Espíritu Santo, y llevada a cabo, ¿no? El mismo sacrificio por el mismo Señor Jesucristo. El mismo como sacerdote, según el sumo sacerdote, se presentó a sí mismo como el cordero inmolado, ¿no? Y es algo que veíamos que está muy padre. Entonces, dice del 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no? Si hacemos misericordia, como yo les decía, podría ser que llegáramos a fallar, pero siempre vamos a estar amparados por el abogado, nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo. Dice, y más adelante habla sobre los frutos de la fe, ¿no? Hablando de esto, de hacer el bien a los demás y demás, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe si su fe es verdadera? Y después dice, porque alguno puede decirle, no, muéstrame tu fe, si dice el 18, pero el 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces, quiero que entiendan esta parte. No es el hecho de decir, yo creo en Dios y demás, pero está hablando de las acciones. Los demonios saben que existe Dios, saben que existe el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se les acercaba, les decía, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? ¿Acaso vienes a castigarnos, a reprendernos antes de tiempo? Entonces, también estaban conscientes de los tiempos de la deidad de Jesucristo y demás, que le temían. Y es lo que dice aquí, le temen. Entonces, ellos tienen fe porque saben, conocen, pero sus acciones no son las de un cristiano, no son las de alguien que esté en obediencia, no son las de alguien de fe. Entonces dice, bueno, y vuelvo a lo mismo, decía el versículo donde yo les dije, donde dice que tengamos cuidado cómo nos expresamos, porque eso da testimonio de nuestra vida también. Y entonces dice el 20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, la fe sin obras, no, sin obediencia, sin resultados, en vana es tu fe, no tienes, estás perdiendo tu tiempo si te dices cristiano, pero no tienes conciencia, no tienes convencimiento de tu doctrina, de tu fe, de tu esperanza. Y entonces dice el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Estaba hablando de Abraham, y dice, con sus obras, y que la fe fue perfeccionada por las obras. Y entonces yo les ponía el ejemplo de Hebreos 11, cuando dice que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel lo detiene, ya con el puñal arriba, ya para clavárselo, el ángel lo detiene. Y dice Hebreos 11, que porque era tanta la fe de Abraham, que él sabía que Dios era tan omnipotente que podía volver a regresar a su hijo, que era el único que tenía de la promesa que le había dado Dios, lo podía regresar de los muertos. Y esa fe le cuenta por justicia a Abraham. Esa fe lo lleva a tener las acciones, y es lo mismo, está poniéndonos un ejemplo, porque la fe es la que nos debe de llevar a nuestras acciones, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de expresarnos, a nuestra manera de hacer las cosas. Pues dice el 26, por último, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe
sin obras está muerta, ¿no? Entonces, creo que es muy clara esta parte. Sigo estando en el resumen. Perdón que me vaya tan a detalle, pero es mejor así. A ver si, para alcanzar a terminar hoy Santiago y no seguirnos con Primera de Pedro. Así sirve que la próxima clase, a ver si empiezo y termino Primera de Pedro, todo el libro. Entonces dice que muchas veces que la lengua es un pequeño timón, es una pequeña flama que enciende un gran incendio, dice, y un timón que puede manejar, el que controla la lengua controla todo el cuerpo, porque es como un timón de un barco, ¿no? Con eso, siendo tan pequeño, puede llevar a una nave por donde sea. Y es el ejemplo que está dando sobre la lengua. Y entonces, pero siguiendo hasta adelante, dice que con esta lengua bendecimos, en el 9, dice, más bien desde el 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, está lleno de veneno mortal. O sea, vuelvo a lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que es más fácil controlar la lengua cuando estás controlando las cosas desde tu corazón, las estás controlando desde la cabeza. Puedes controlar más toda la obediencia. Por eso yo les he dicho muchas veces que cuando estamos acostumbrados a llevar una relación con Dios, es más fácil llevar el yugo del que habla el Señor Jesucristo. Y entonces dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, podemos estar bendiciendo con la boca a Dios y por otro lado estar maldiciendo a los hombres que son semejantes a Dios, están hechos a semejanza de Dios, ¿no? Y dice el 10, de una misma boca procede una bendición y procede una maldición. Dice, el 11, ¿acaso alguna fuente puede echar agua, por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y después dice, entonces dice el 12, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pues yo creo que está bastante claro. Como yo les decía, de acuerdo a esa madurez que tengamos, vamos a tener ciertas reacciones. De acuerdo a esa madurez que tengamos, vamos a tener también ciertas expresiones, ciertos comentarios, cierta forma de ser. Ok, la sabiduría de lo alto. Eso está reafirmando o cerrando lo que decía yo del carácter, ¿no? Que es lo mismo que nos viene diciendo poco a poco, lo que nos viene explicando. Esto como que es un resumen de todo esto. Y dice, nadie de nosotros puede ser sabio si no nos dejamos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que capitalizar la escritura para poder madurarla. Dice, por la buena conducta hay que mostrar nuestra sabiduría, ¿no? En sabia mansedumbre, siendo mansos y sabios. Pero cuando nos dejamos guiar por los celos, las contiendas, las mentiras, que era lo que yo decía desde antes, ¿no? Lo que pueda emanar la boca, pues nos estamos dejando guiar fuera de la paz y de la tranquilidad que el Señor nos da. Entonces, esta sabiduría, dice, desciende de lo alto. O sea, cuando te vuelves esta sabiduría, cuando estás acostumbrado a tener esta relación con Dios, esa sabiduría te la da Dios. Y entonces, pues no es terrenal, porque la sabiduría, aquí te dice que no es la sabiduría de Dios, que viene de lo alto, de la que antes decía, ¿no? Cuando gritas y demás, pero viéndolo en contraste, la que sí es de Dios, pues es la que Dios nos da, que sí viene de lo alto, ¿no? Y obviamente, pues eso evita que tengamos esos arranques, que lo que emana, lo dice aquí, es una sabiduría terrenal, una sabiduría animal,
una sabiduría diabólica cuando nos dejamos guiar por la sabiduría, por esta sabiduría humana, que no es, y no por la sabiduría celestial que nos da la palabra de Dios. Entonces, y decía eso, ¿no? Es diabólica, es parte del pecado, es parte de esa relación que teníamos antes con Satanás, del cual éramos esclavos, así lo decía Hebreos. Entonces, se supone que ahora ya somos liberados, ¿no? Que una vez que creemos en Cristo, poníamos el ejemplo del bautismo, y entonces al morir al viejo hombre, morimos en ese pecado, y al resurgir, entramos en esta nueva relación con el Señor, que es la que nos va a permitir entender todo esto y llevarlo a la práctica, entenderlo en su profundidad, llevarlo a la práctica como debe de ser. Y porque no se trata de que yo tenga buenas acciones o lleve una vida correcta cuando me están viendo, ¿no? O sea, cuando estoy con alguien. Es tener las buenas acciones, llevar lo correcto, hacer el bien a los demás, cuando pues, la gente no me ve en una relación con Dios. Siempre preocuparme por el bien de los demás, por cómo van a hacer las cosas con los demás, ser cumplidos con los propósitos que tengo con Dios, ¿no? Como yo decía, aún así no estamos exentos de pecado, pero eso no quiere decir que por cometer un error o por entrar en una situación de prueba, pues ya hayamos perdido la salvación. Acuérdense del versículo que alguna vez vimos en clase, que dice que ni la salvación ni los dones se pierden, ¿sí? Pero también hay que ver si realmente eres salvo, como lo acabo de decir anteriormente, ¿no? Si no estás perdiendo tu tiempo pensando en que eres salvo, cuando realmente no tienes una relación, no acostumbras a hacer el bien, no te preocupas y detalles por el estilo, no obedeces, etc. Entonces dice, es diabólica. Donde hay celos y contención, ahí hay donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Yo creo que eso ya lo explicamos con los versículos anteriores. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que era lo que decíamos, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a hacer lo bueno, a seguir la fe, por fe, estar en obediencia y demás, eso nos trae gracia delante de Dios y nos trae también esto que decíamos que era una bendición, perdí la palabra, pero que nos llena de su gracia, nos llena de su protección, nos llena de sus bendiciones. Fíjense, estaba hablando de la lengua, ¿no? Y demás, entonces sigue hablando de que la lengua gobierna todo el cuerpo. Perdón. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No vienen de sus pasiones y estas pasiones combaten el miembro, los cuerpos. Dice, entonces ustedes codician, y aunque codician no pueden obtener lo que buscan porque estamos lejos de la gracia de Dios, estamos lejos de esto que el Señor nos da, como dice, ¿no? El 10 dice que si nos humillamos el Señor nos va a exaltar, nos va a proveer, nos va a exaltar, va a honrar nuestras acciones. Y entonces dice, no tienen, aunque están codiciando no tienen, ¿no? Y para eso a veces matan, tienen envidias, no pueden alcanzar lo que buscan y están combatiendo y están luchando, y aún así no pueden alcanzar aquello que quieren, ¿no? Y entonces, en esta falsa doctrina, en esta falsa creencia, le piden a Dios, ¿no? Le piden a Dios que los bendiga, que les provea, que les dé sabiduría y otras cosas. Y como decíamos, la fe de tal es vana, porque no se ha centrado en lo que es el Evangelio, ¿no? Dice, piden y no reciben, porque piden mal, piden para sus deleites. Y dice, almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y después dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se va a ser enemigo de Dios, se va a ser enemigo de la doctrina. No puedes
servir a dos amos, no puedes estar sacando agua amarga y agua dulce, no puedes estar, porque lo dice, ¿no? Y el que piensa servir a dos amos, con uno queda mal, dice la Biblia. Dice, piensan ustedes que dice equivocadamente cuando dice así, estoy leyendo el 5, el Espíritu que Él ha hecho mora en ustedes, anhelándolos celosamente. Yo creo que es clarísimo. O sea, el Espíritu que nosotros tenemos quiere que de continuo estemos en la presencia de Dios. Quiere que nos deleitemos en la palabra de Dios, como dice Josué 1:8, como dice el Salmo 1, para que seamos prosperados y todo lo que hagamos salga bien. Entonces, eso está ligado con el deleite de la palabra de Dios. Y está ligado con la obediencia, con la fe, con una relación. Todo eso no lo tienes sin un espíritu que te esté ministrando. Y la ministración no la tienes si ni siquiera tienes la fe básica como para tratar de escuchar cuando el espíritu te dice, oye, eso que estás diciendo está mal. Eso que estás haciendo está mal. Eso que quieres hacer está mal. Mejor no lo hagas. ¿Sí me explico? O corrige tu vida. O sea, si no estamos prestando oídos al Espíritu, no podemos estar bien, ¿no? Entonces dice, no, el Espíritu nos anhela celosamente. Eso es un versículo padrísimo. Y entonces dice, pero Él da mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya ven que nos decía que tomáramos una sabiduría humilde, una sabiduría que fuésemos humildes en nuestro carácter, ¿no? Dice, entonces, sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil seguir el yugo del Señor Jesucristo? Porque en la medida en que somos obedientes, en la medida en que tenemos una relación, es más fácil para nosotros seguir esta relación y ser más apegados a lo que Dios quiere de nosotros y entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces dice, acérquense a Dios y Él se acercará también a ustedes, ¿no? Límpiense de este doble ánimo, ¿no? Y purifiquen sus corazones. Dice, se afligen, lamentan, lloran, y su risa, la alegría que tienen, a veces se convierte en llanto, y su gozo se convierte en tristeza. Humíllense delante del Señor, y entonces Él los va a exaltar. ¿Por qué dice eso? Pues porque está diciendo primero que no puedes juzgar a otro porque estás juzgando la ley, porque él está sujeto a la ley, pero más que a la ley, está sujeto a la ley a través de la sangre de Cristo. De tal manera que es lo que yo les decía. Perdón, es que comí hace media hora. Entonces, si juzgamos, nos volvemos jueces de la misma ley, de lo que dice el plan de salvación del Señor Jesucristo, porque en Él tenemos abogado, y el abogado no es mío, ni de ninguno de nosotros, es un abogado para todos los hermanos, para todo aquel que cree, y aún para los que no creen, porque lo veíamos antes, que decía que no podemos hacer separación de los pobres de los ricos, juzgando de acuerdo a las cosas del mundo, sino que tenemos que ser condescendientes para todos, y sobre todo para los más pobres y necesitados. Y entonces menos podemos ser jueces para quien quiera que esté a nuestro alrededor, porque dice en otra parte, creo que lo vamos a leer más adelante, dice, porque tú que juzgas, ten cuidado, porque diciéndote tu maestro y juzgas a otro, pues más condenación tienes. Entonces nosotros que conocemos de la palabra, mientras más conocemos, menos tenemos que estar dispuestos al juicio. Tenemos que ser más maduros,
No digo que sea inmediato, no digo que sea fácil, es cuestión de madurez, de que llegamos a ser maduros, espiritualmente maduros. Ahora sí, Oscar, lees del 13 al 17, por favor, manito. Nada sabemos del mañana. Dice, aquellos que dicen, hoy iremos a tal cual ciudad, o haremos esto o aquello, o haremos esto en un año, o cosas así. Dice, ¿por qué lo haces? Dice, si no sabes qué va a ser de ti el día de mañana, ¿qué es tu vida? Dice el 14, ciertamente es como la neblina que se aparece y al poco tiempo ya no está. Y entonces dice el 15, en lugar de esto deberías de decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello. Los planes y la voluntad de Dios siempre debe estar presente en nuestras vidas, antepuesta. Si Dios quiere nos vemos mañana, si Dios quiere estamos en la clase, si Dios quiere, si Dios no quiere, no hay poder de ningún lado, no poder humano, no hay poder en ningún lado que pueda contraponerse a la voluntad de Dios. Y entonces dice, que no seamos soberbios, que no nos jactemos, porque tal jactancia, asumiendo que todo debe de ser como lo estamos planeando, es mala. Y aquí podría decir que hasta diabólica, igual que lo que nos vienen platicando, ¿no? Y esto que dicen al final, para generalizar, es muy importante que lo apliquemos en toda nuestra vida. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que yo decía, cuando el Espíritu te ministra, o cuando el Espíritu te constriñe, o el Espíritu te guía, te disciplina o lo que sea, y no prestas oído al Espíritu, a esa voz importante que puso Dios en nosotros, que es la tercera persona de la deidad de Dios, que es la que está dentro de nosotros, y no le prestas atención, no escuchas su voz, no te pones las pilas, ten por seguro que estás pecando. Si no lo estás haciendo, ten por seguro que vas a entrar en pecado si lo haces. Entonces, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Aquel que sabe hacer lo malo y lo hace, también es pecado. Entonces, sabemos que estamos propensos a las dos situaciones. Tenemos que tener cuidado de hacer las cosas correctamente como Dios quiere. Después dice el 5:1, contra los ricos opresores. Aquí no es muy extensa la interpretación, simplemente que le está diciendo a los ricos que todas sus riquezas están podridas, que todo lo que tienen, sus ropas y demás, se lo va a comer la polilla, y que su oro, su plata, todo va a ser enmohecido, que porque se han enriquecido a través de acciones malas, acciones perversas, sin el pago justo. Pero aún así, cuando el Señor Jesucristo da la parábola de Lázaro y el rico, habla de el rico, no dice que sus riquezas hayan sido mal adquiridas, pero que estando Lázaro a la puerta de su casa, no le daba de comer ni nada, y que cuando los dos mueren, uno se va al seno de Abraham, Lázaro, y el rico se va al infierno, al Hades. Entonces, es un ejemplo muy simple, muy fácil de entender, y a la vez muy sencillo en la expresión de que existe el infierno, existe dónde vamos a parar inmediatamente que morimos y demás, pero que también habla de esto. El rico que tiene riquezas, pero no tiene misericordia para su prójimo o amor para su prójimo, va a morir en el infierno. Y a diferencia del pobre, o a diferencia de los que tienen misericordia no importa si eres rico, pero si tienes misericordia, si el Señor y el Espíritu te están ministrando, pues vas a tener un buen final, una buena encuentro con el Señor. Por favor, Romina, lees la última parte. Dice,
el título dice ser pacientes y orar. Ser pacientes para que no pensemos que la venida del Señor Jesucristo está tardando. En Hebreos veíamos que la persecución era tal que la enseñanza principal de Hebreos era para que vieran la realidad del sacrificio del Señor Jesucristo, el sacerdocio del Señor Jesucristo, su sacrificio, y para que ellos no apostataran de la fe, porque la persecución estaba muy fuerte. Entonces es una carta de motivación para que se mantengan y para que lleven el Evangelio, ¿no? Y para que lo tengan bien conocido, bien fundamentado, y sepan que están fortalecidos y que el Señor Jesucristo era hijo y no un ángel, y que nosotros somos como coherederos con el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trató la carta de Hebreos cuando la vimos. Entonces, de eso mismo está hablando ahorita. Dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Que miren cómo el labrador cuando lo hace, espera el fruto de la tierra, aguardando, ¿no? Con paciencia, hasta que viene la lluvia y la temprana o la tardía, y entonces él recibe la cosecha, ¿no? Y dice, y también nosotros debemos de tener esta paciencia y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Lo platicábamos algunas clases, donde decíamos que el Señor Jesucristo decía que, pues, más bien los apóstoles decían, desde los apóstoles, en los evangelios, se decía que ya no tarda el Señor Jesucristo, ya no tarda por venir, ya está pronto la venida del Señor Jesucristo. Siempre se cerraban las motivaciones con este tipo de cosas. Y han pasado 2000 y fracción de años y seguimos en las mismas, ¿no? Que era lo que alguna vez platicábamos. Pero lo importante de esto es que hasta las mismas profecías hablan de que en algún momento dado esta esperanza que tenemos de la venida del Señor Jesucristo va a ser burla de las gentes del mundo. Y eso está también anotado en alguna de las clases, y lo vamos a ver cuando veamos el Apocalipsis. Entonces, es importante que no desmayemos, que no flaqueemos, que no hablemos mal de la religión del prójimo, como lo acabamos de ver, que no hablemos mal de nuestra esperanza, que no apostatemos de la fe, y eso pues no podía ser, lo decíamos, si realmente tenemos la fe que debemos de tener, esa fe debe ser cada vez más fuerte, y cada vez debemos estar más cerca de esto que el Señor quiere de nosotros. Dice, entonces no se quejen unos contra otros, ¿no? No vaya a ser que sean condenados, porque el juez está, o sea, el Señor Jesucristo y Dios están pues a la puerta. Dice, y entonces pues tengamos como el ejemplo de aflicción, la paciencia que pasó por los profetas, ¿no? Que estuvieron anunciando el Evangelio del Señor, aquellos que estuvieron anunciando la voluntad de Dios, y como les decía el Señor Jesucristo, a ustedes le dan muerte a sus profetas. Y entonces dice, bienaventurados los que sufren, porque ellos van a recibir consolación, porque ellos van a recibir recompensa, porque los que mueren por el Evangelio son los que van a gobernar en los 1000 años que va a estar reinando el Señor Jesucristo después de su venida en el mundo, y cosas por el estilo. Dice, han oído de la paciencia de Job, ¿no? Que cómo estuvo sufriendo, la llaga que tuvo, la muerte de sus hijos, todas sus propiedades, estar en la calle rascándose prácticamente, y esas llagas que tenía, y que todavía también la mujer lo dejara porque le decía que tenía que apostatar de su fe, ¿no? Y le dice Job, si no me recuerdo, que ha hablado como una mujer fatua, que significa tonta, ¿no? Incoherente, loca. Entonces dice, sin embargo, y es parte de esta fe y estas pruebas de Job, como las que venía yo platicando, ¿no? Que cuando estamos en corrección, cuando estamos en prueba por parte de Satanás, que no lo digamos que es de parte de Dios, por un lado, y por otro lado, que soportemos porque tiene un propósito siempre de corrección, de edificación,
o de gracia, consuelo, algo así, es la palabra, para los que padezcan a futuro o para ser ejemplo o X cosa. Dice que tampoco juremos por nada, ni por la tierra, ni por el que está arriba en los cielos, ni nada, ¿no? Que nuestro sí es sí, nuestro no sea no. Y eso yo creo que está más que claro, no debemos de jurar. El que esté afligido o el que está o el que esté alegre, puede estar en oración o cantando, danzando. O sea, hay muchas formas de estar en la presencia de Dios, pero siempre buscando la presencia de Dios. Dice, sin importar si estamos contentos, agradecidos, etcétera, siempre estar platicando con el Señor de nuestro sentir. Y si estamos enfermos, entonces debemos de pedirle a los ancianos que oren por nosotros, ¿no? Y se supone que ellos deben de ungirle al enfermo y orar al Señor para que seamos sanados, y que entonces que la oración del justo pues puede mucho, ¿no? La oración del justo salva al enfermo, y no porque sea la oración, sino porque el Señor es el que nos levanta. El Señor somos salvos a través de la llaga del Señor Jesucristo y sanos a través de la llaga del Señor Jesucristo. Dice, si hubiese sido esta prueba, esta enfermedad o esta situación no hubiese sido por pecado, sus pecados le van a ser perdonados. Y decíamos que no siempre que padecemos enfermedades es porque estemos en pecado. Eso es algo malentendido. Como yo decía, muchas veces es porque es el designio de Dios que está en control de nuestras vidas y tiene un propósito. No precisamente podemos juzgar, que era lo que nos decía antes, ¿no? Nosotros no tenemos por qué juzgar y mucho menos interpretar cuál es el trato que Dios tiene para con sus hijos. A nosotros lo único que nos corresponde es que si alguien viene y dice estoy enfermo y estoy en pecado, orar por él para que el Señor le sane y sea restituido y restablecido, ¿no? Entonces dice, serán perdonados. Dice el 16, confiésense las ofensas que llegan a tener unos con otros, ¿no? Y por lo mismo pues oren unos por otros. Y entonces de esa manera es como podemos ser sanados. Y la oración del justo, como yo decía, es eficaz y puede mucho. Dice, y aquí pone un ejemplo muy padre. Elías tenía las mismas, así como el Señor Jesucristo padecía las mismas necesidades humanas y demás, les padecía porque era hombre, era humano. Las mismas necesidades, este profeta tan grande que fue también llevado igual que Enoch ante la presencia del Señor, que era Elías, también padecía las mismas necesidades y la misma intención a veces de ofender o de agredir o de cosas por el estilo, y en alguna ocasión creo que lo hizo. Pero lo que voy es que el Señor trataba con Elías, el Señor trataba con Enoch, ¿no? Y Elías, teniendo esa parte carnal, esa parte humana que también lo llevaba a tener estas pasiones semejantes a las nuestras, como dice aquí, él orando fervientemente hizo que lloviera, y después también, primero hizo que no lloviera y después hizo que lloviera, ¿no? Y entonces por 3 años y medio, entonces es bastante tiempo, ¿no? Y entonces dice, que así como él nos está poniendo a Elías como ejemplo para que sepamos que pues no estamos exentos y que realmente el Señor nos bendice pues en todo, ¿no? Dice, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad, de este evangelio, de la enseñanza, de la obediencia, pero más que nada todo eso es originado porque estamos desviados de la verdad. Nos apartamos del evangelio que conocemos. Nos apartaron de este evangelio con mentiras o lo que sea.
porque decía en Apocalipsis, ¿no?, que si fuese posible aún los escogidos serán engañados. Entonces, si hemos sido apartados porque nuestra fe no estaba suficientemente sólida, nuestra relación no es suficientemente sólida, nuestra creencia no es la que debería de ser, y somos engañados o somos desviados de la verdad, dice, de la verdad, pero alguno de los hermanos que oran por nosotros, de estos con los que nos reconciliamos, o algún otro hermano nos hace volver, o nosotros hacemos volver a alguien que está desviado de la verdad, dice, él hará, según nos dice, hará volver al pecador del error de su camino, dice, pero igualmente salvará de la muerte un alma y va a cubrir una gran multitud de pecados, ¿no? O sea, esa persona va a ser salva a fin de cuentas, porque una vez que apostatas o una vez que te vas a otra religión o cosas así, yo no digo que alguna religión sea la buena, la legal, porque el Señor no vino el Señor Jesucristo no vino a dar religiones, pero sí tenemos en ciertas religiones ciertas doctrinas que sí se apegan a la voluntad de Dios y otras que pues de plano fantasean, ¿no? Entonces, el caso es que si nosotros nos apegamos a una sana doctrina, seguramente y llevamos esta alma a esta sana doctrina, sobre la cual presentamos nosotros defensa de nuestra fe, entonces seguramente pues vamos a cubrir una multitud de pecados, ¿no? Y a salvar un alma. Ok, hermanitos, lo vamos a dejar ahí para empezar con Pedro la próxima clase.